es asistente de seminario sobre la globalización y su impacto en las economías en desarrollo. Como todos colegas podrán, conocen prácticamente, el Colegio de Economistas se está cumpliendo este año, en este mes, el 11 de este mes, su 40 aniversario de creación y funcionamiento. Con este motivo se ha programado un conjunto de actividades que debían haber sido desarrollados en esta semana. En esta hora debía haber dado la conferencia correspondiente el economista Jorge Prada, pero por razones de emergencia él fue prácticamente designado a viajar a Lima y por esa razón prácticamente estamos posponiendo, ¿no? su conferencia, probablemente lo dé el próximo sábado. Vamos a ver, vamos a coordinar a fin de que lo pueda dar. De todas maneras hay que cumplir con el objetivo y lo hará. El tema con respecto a la globalización, ¿no? Su impacto en las economías en desarrollo, me ha tocado desarrollar a mí y en consecuencia lo vamos a rápidamente disertar, ¿no es cierto?, de manera virtual y visual, compartiendo obviamente el material correspondiente con cada uno de ustedes. En consecuencia, vamos a empezar con la disertación correspondiente. Todos sabemos de que ya el mundo vive la segunda etapa de la globalización. En realidad la globalización no es un concepto nuevo. El tema es de que los economistas, ¿no?, después de la década del 50 del siglo pasado, lo han presentado la globalización como si fuera un tema nuevo, que en realidad no tiene nada de nuevo, porque esto de la globalización ya viene desde el siglo pasado, ¿no?, desde el siglo más o menos 1850, desde ahí viene, ¿no?, desde el momento en que la ciencia económica prácticamente se esclarece y las economías comienzan a organizarse en bloques económicos, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes, los bloques económicos ya vienen, ¿no es cierto?, después de la liberación de Estados Unidos. Estados Unidos fue un bloque económico, otro bloque económico, por ejemplo, de comunidades que están en el entorno de la economía de Gran Bretaña o la economía alemana. En realidad, este concepto de la globalización ya ha venido, ¿no es cierto?, de una u otra manera desarrollándose, ¿no es cierto?, a través ya de prácticamente más de 2 siglos, ¿no es cierto?, en realidad a nivel de la economía mundial. Y eso es lo que vamos a un poco disertar, en lo que estamos preocupados, y que cada uno de nosotros debemos conocer cuáles son las bondades que trae la globalización, del cual no podemos aislarnos, y a la vez también cuáles son los impactos y perjuicios que trae la globalización para economías en desarrollo como nuestro país u otros países de América Latina y el Caribe. En efecto, vamos a continuar. Si nosotros no queremos entender qué cosa viene a ser la globalización, tenemos que conocer 3 conceptos fundamentales. Uno es de que la globalización es un proceso político, económico, social y ecológico. Vean ustedes de que este concepto de la globalización incluye 4 conceptos fundamentales: el concepto político, el concepto económico y el concepto social y ecológico. Se quiere buscar una integración, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y ecológico. Sin embargo, si nosotros analizamos y visualizamos el contexto internacional, ustedes van a encontrar de que en realidad, ¿no es cierto?, el nuevo orden económico internacional se organiza tomando en cuenta estos aspectos, pero que está sesgado básicamente a los intereses
reales, ¿no es cierto?, de una economía que en este caso podemos llamarlo la economía líder, ¿no es cierto? O el gran eslogan norteamericano, ¿no es cierto? Entonces, en el entorno de ello, ¿no es cierto? O bajo el entorno de ello se produce esta globalización y bajo esos cuatro conceptos. Sin embargo, muchos de estos conceptos no son cumplidas. Por ejemplo, en el aspecto ecológico, ¿no es cierto? Estados Unidos no está cumpliendo a su cabalidad, a pesar de que ellos son los dueños, ¿no es cierto?, de este concepto de la globalización. Eh, la globalización como concepto económico, político, social, tiene lugar pues a nivel del sistema de nuestra planeta, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de la planeta, las economías, ¿no es cierto?, a nivel mundial, se vienen organizando en bloques económicos cuyos intereses, ¿no es cierto?, en ciertos aspectos son comunes y que de una u otra manera, ¿no es cierto?, los conlleva a superar también algunas dificultades y enfrentar también con, digamos, ventaja algunos objetivos que tienen. Por eso es que los países se organizan, ¿cierto?, en bloques económicos. Tenemos el caso de la Unión Europea, la URSS es un bloque económico, ¿no es cierto? China mismo es un bloque económico en su territorio tan grande y tan amplio. Estados Unidos es un gran bloque económico. Y nosotros a nivel de América Latina también tenemos bloques económicos, el mercado común, ¿no es cierto? Mejor dicho, el Mercosur es un bloque económico, pero que no se le da la funcionalidad adecuada porque, por las propias limitaciones que tienen otros países. Dentro de este concepto, ¿no es cierto?, se tiene que practicar ¿no?, entre cada uno de estos bloques una interrelación económica, de acuerdo obviamente a sus propios intereses internos y externos, ¿no es cierto? Y también dependiendo cuáles son los países que lideran cada uno de estos bloques económicos. En el marco de estos tres conceptos, podemos definir de que la globalización es la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, que reduce costos de transporte, ¿ya?, que reduce tiempos de comunicación. La globalización es el rompimiento de las barreras, ¿no es cierto?, que antes lo conocíamos el proteccionismo o el excesivo proteccionismo, ¿no?, que los países desarrollaban, ¿no es cierto?, con respecto, digamos, al resto de países o principalmente de los países desarrollados, sobre el comercio internacional o el flujo de bienes y servicios o el flujo de capitales, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes, ahora se han roto todas estas barreras, de modo que los conocimientos, los servicios, los capitales pueden transitar libremente entre un país y otro país bajo la luz verde, ¿no es cierto?, de algunos indicadores, como por ejemplo el capital fluirá, pues, ¿no es cierto?, en función al precio que tienen cada uno de estos países, ¿no es cierto?, en función a la tasa de interés. Por eso la tasa de interés, ¿no?, ahora es un indicador que se mueve a nivel del contexto internacional. Entonces, vean ustedes, a través de la globalización, muchas restricciones, ¿no es cierto?, de fronteras se han roto. Prácticamente se han reducido, en otras palabras también, muchas restricciones, muchas limitaciones, ¿no es cierto?, al libre tránsito, por ejemplo, de los capitales, de los servicios, de los bienes, e incluso, ¿no es cierto?, la proyección es a que haya un libre tránsito, ¿no es cierto?, del capital humano o los seres humanos, ¿no es cierto?, a través de las fronteras hacia otros países. Esto aún no se lleva a cabo por las propias decisiones ¿no?, de los mismos países que han desarrollado, ¿no es cierto?, lo que es la globalización o que son líderes en la globalización. En este sentido, la globalización implica una interdependencia entre los países. ¿Qué implica hablar de interdependencia? Implica el incremento real del volumen de transacciones de bienes y servicios. O sea, ¿no?, muchos países, los países industrializados, ¿no es cierto?, obviamente desarrollarán el comercio internacional de los bienes y productos finales que ellos
desarrollan o producen, mientras los países, ¿no es cierto?, menos desarrollados o en desarrollo como nuestro país, trataremos de exportar más nuestros productos primarios o materias primas. Entonces, vean ustedes también esto está organizado en función, ¿no es cierto?, al desarrollo industrial que han venido ya liderando, ¿no es cierto?, estos países industrializados. De modo que esto tiende a perpetuarse, ¿no es cierto?, esta dependencia o esta interdependencia que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, genera términos de intercambio desigual. Por otro lado, la globalización también implica un aumento e intensificación de servicios. Servicios como, por ejemplo, ¿no?, de transporte, servicios de comunicación, servicios, ¿no es cierto?, eh, de transporte o flujo de capitales, ¿no es cierto?, o comercio internacional, ¿no es cierto? Igualmente implica un incremento creciente del flujo de capitales, ¿no? ¿No?, el libre tránsito, uh, digamos, de estos capitales que puedan migrar entre un país y otro país, dependiendo básicamente de las tasas de interés que se promueven en cada uno de estos países. Igualmente, la globalización implica una interdependencia, digamos, en cuanto a la mayor difusión de los conocimientos y al mayor, digamos, a la mayor transferencia tecnológica que deben ocurrir entre los países desarrollados y los países menos desarrollados. Vean ustedes, todos estos aspectos, ¿no es cierto?, están escritas dentro de lo que es la globalización, o por lo menos los actores económicos, ¿no?, quienes promueven, lo sostienen de esa manera, ¿no?, que debe de ser la globalización. Sin embargo, su cumplimiento aún, ¿no es cierto?, aún está lejos, en la medida de que esto de la, ¿no?, transferencia tecnológica, en realidad, pues, ¿no es cierto?, demora mucho. Además, esta transferencia tecnológica no tiene un costo altísimo, ¿no es cierto?, básicamente para los países como el nuestro. Es más, ¿no es cierto?, al parecer, por una cuestión de principios, también estos países desarrollados se resisten, ¿no es cierto?, a hacer una transferencia tecnológica efectiva, ¿no es cierto?, con respecto básicamente a la tecnología productiva. Porque la tecnología de las comunicaciones, ¿no?, la tecnología de informática, la tecnología del transporte, ¿no es cierto?, todo eso sigue, ¿no? Naturalmente su transferencia es mucho más rápido y solamente está en función, digamos, a la demanda de los consumidores, ¿no es cierto? Entonces, nuestro país es uno de los países altamente demandantes del consumo de estos equipos y rápidamente, pues, ¿no es cierto?, se difunden o llegan este tipo de tecnologías, mientras la tecnología productiva de transformación de bienes, ¿no es cierto?, de materias primas en bienes, ¿no es cierto?, es muy, muy, muy lenta realmente, ¿no? Bien. La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, define la globalización como aquella concepción que busca conseguir una economía mundial en las que las partes del total se componen como si tratase de una sola economía, basados en dos ideas básicas importantes. Entonces, vean ustedes, acá este concepto de la OCDE es totalmente clarísimo, como ustedes pueden observar. Los bloques económicos funcionan como si fueran una sola economía. Y eso es, ¿no?, y en eso están abocados estas economías líderes, ¿no es cierto?, a nivel mundial, que cada uno de estas, ¿no?, estas economías deben conformar sus bloques específicos a fin de que ellos puedan operar en todo ese concepto como una sola economía, basados en dos conceptos fundamentales que viene a ser la integración más estrecha entre las economías a través del comercio internacional, el transporte, las comunicaciones, las transferencias, digamos, de los conocimientos, etcétera, etcétera. Y el mercado, ¿no?, y el desarrollo de los mercados internacionales, que deben ser, obviamente, digamos, lugares,
digamos, donde se pueden comercializar, ¿no es cierto?, productos tradicionales como productos no tradicionales, ¿no es cierto? Entonces, eso incluye eh, la globalización económica en el contexto de la economía mundial. Orígenes y etapas de la globalización. Como ustedes podrán observar, la primera etapa de la globalización, ¿no es cierto?, trasciende entre 1850 y 1914. Se inicia con las políticas de apertura comercial en los distintos países del mundo, la aparición de nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, la revolución industrial mismo, y que reducen, ¿no es cierto?, en cierta medida el costo del transporte, reducen, ¿no es cierto?, los tiempos, aceleran en cierta medida, ¿no es cierto?, el transporte, y también al mismo tiempo hay un mayor, digamos, mayor fluidez en cuanto a las comunicaciones. Comprende básicamente, ¿no es cierto?, todo el crecimiento económico que la economía mundial ha experimentado entre 1914 y 1950, que en cierta medida, ¿no es cierto?, configuraron tendencias favorables que han influido, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la producción básicamente norteamericana, ¿no es cierto? Sabemos de que Norteamérica, después de 1914, hacia 1950, aplica, ¿no es cierto?, el desarrollo productivo, digamos, en paralelo, y el desarrollo productivo a través de la especialización, ¿no es cierto?, que viene a ser el Taylorismo y el Fordismo, que sin embargo, ¿no es cierto?, estas cosas, esta teoría, ¿no es cierto?, del desarrollo de la producción a través de la división del trabajo, la especialización y la producción en serie, ¿no es cierto?, es truncada básicamente por el conflicto bélico mundial de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, vean ustedes, como resultado de la aplicación de las políticas y los principios productivos del Taylorismo y el Fordismo, ¿no es cierto?, se llevó a cabo la, la gran crisis de 1930, que fue de una u otra manera, ¿no es cierto?, superada a través de políticas intervencionistas por parte del Estado y desarrollado obviamente por Keynes, ¿no?, John Maynard Keynes. La segunda etapa, ¿no es cierto?, va más o menos desde 1950 a la actualidad. Los grandes eventos que se desarrollan, ¿no es cierto?, en esta segunda etapa, básicamente, ¿no es cierto?, no son las ocurridas entre las décadas 80 y las décadas de 1990, en la que básicamente, ¿no es cierto?, se apertura las fronteras de casi todas las economías, ¿no es cierto?, para que puedan fluir los productos a nivel mundial o a nivel internacional o entre los bloques económicos que vienen siendo organizados. Igualmente, en este periodo se profundiza, ¿no es cierto?, el desarrollo de la informática y las comunicaciones, ¿no es cierto?, como, ¿no?, cuya paradigma fundamental, ¿no es cierto?, se sustenta, pues, obviamente, en lo que es el Internet, ¿no es cierto?, la tecnología satelital, etcétera, ¿no es cierto? Se caracteriza esta segunda etapa por el masivo incremento del intercambio comercial y la práctica, ¿no es cierto?, ¿no?, que prácticamente abarca a todas las esferas productivas y a todas las esferas, ¿no es cierto?, de la vida económica, ¿no es cierto?, de cada uno de los países. Otra de las características, ¿no es cierto?, de la globalización actual es que se fortalece con la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, que fue una oposición distinta y diferente a esta concepción política económica de lo que es la globalización,
¿no es cierto?, fortalece naturalmente. El fin de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, que se ostentaba hasta más o menos la década del 90 entre Rusia y Estados Unidos, también, ¿no es cierto?, favorecía de manera, digamos, casi segura al desarrollo de la globalización en esta segunda etapa, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, la caída del muro de Berlín, eh, esto, la disminución de la Guerra Fría entre estas potencias, en realidad, ¿no es cierto?, lo que motivó fue la profundización del capitalismo, ¿no es cierto?, la liberalización internacional y la multinacionalización de las grandes empresas, ¿no es cierto?, de las grandes empresas, y de acuerdo, obviamente, a los propios intereses que manejan cada uno de estos países. Pero también ha generado consecuencias, ¿no es cierto?, directas, como la mayor dependencia y el contagio por arrastre, ¿no es cierto?, de aquellos países que están en desarrollo o en crecimiento. Dicho de otra manera, ante la globalización y las nuevas características económicas mundiales, no nos quedaba otro camino, ¿no es cierto?, a los países en desarrollo insertarnos. Estamos obligados, no podemos escapar. De una u otra manera tenemos que estar ahí. Entonces, vean ustedes, a ello se suma también las motivaciones científicas y las motivaciones tecnológicas también, ¿no es cierto?, de estos países desarrollados frente a los países en desarrollo, que más adelante vamos a ver cómo esto, digamos, se va interrelacionando a través de lo que nosotros conocemos la globalización. Razones técnicas de la globalización. Eh, se, se, se concentra, muchos autores concentran de que estas razones técnicas de la globalización, entre otras, son básicamente cinco. Entre ellas, ¿no?, indican que viene a ser la interconexión mundial, tanto físico y virtual, ¿no es cierto?, de los países, ¿no es cierto? Tener el mayor contacto a través de los medios de transporte, de los medios de comunicación. Cuando hablamos de medios de transporte, estamos refiriendo al transporte aéreo, al transporte naval, así como también en el aspecto de las comunicaciones, estamos refiriendo, ¿no es cierto?, al desarrollo de la tecnología informática o al Internet, ¿no es cierto?, que conocemos, ¿cierto? Entonces, esa es una de las razones técnicas. Y vean ustedes de que a través de este contexto se han reducido muchos costos, ¿no? El costo antes, por ejemplo, ¿no?, hace un siglo atrás, si uno pensar nomás, ¿no es cierto?, pensar nomás, ¿no es cierto?, de que uno tenía que viajar meses y años, ¿no es cierto?, a través del mar, ¿no? Había que llevar una cantidad suficiente de alimentos, de agua, vestido, ¿no es cierto?, para estar, ¿no es cierto?, en ese tránsito de 3, 4, 5, 6 meses, a veces hasta un año, 2 años, ¿no es cierto? El transporte aéreo mismo, ¿no?, era bastante lenta, pero ahora ocurre todo lo contrario, ¿no es cierto? Ahora es mucho más rápido, ¿no? Cualquiera de estos transportes es mucho más rápido, y mucho más rápido todavía es la comunicación, ¿no es cierto? O sea que las comunicaciones hoy es súper, súper veloz, uno puede comunicarse a través del Internet o a través del uso de nuestros celulares, ¿no es cierto?, con todas partes del mundo. Todo ello ha permitido una reducción de los costos de transporte por los grandes avances tecnológicos, ¿ya? Por los grandes avances también de carácter organizacional y de carácter de gestión logística, ¿cierto? Entonces, mira, ve, hay nuevas organizaciones, nuevos enfoques de desarrollo empresarial, hay nuevos enfoques, ¿no es cierto?, de gestión pública. Todo eso ha favorecido a que también, ¿no es cierto?, la globalización tenga, digamos, un buen asidero, ¿no es cierto?, a nivel del contexto internacional, aunque es un poco lenta,
¿no es cierto?, en países como el nuestro. Hay una gran reducción en los costos de comunicación, ¿no es cierto?, básicamente por gastos operativos ¿no es cierto?, y el empequeñecimiento de la planeta. Vean ustedes que ahora la planeta queda corto a cualquier persona, ¿no es cierto?, que pueda desplazarse en el mundo. Lo único que se necesita es economía o tener, ¿no es cierto?, el ingreso suficiente como para viajar, pues, ¿no es cierto?, a cualquier parte del mundo. Ahora el mundo es cada vez más pequeño, ¿no es cierto?, cuando el hombre quiere viajar o quiere hacer turismo, por ejemplo, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Otra de las razones técnicas de la globalización es la fibra óptica, ¿no?, el descubrimiento de la fibra óptica, que implica, ¿no es cierto?, aumentar y mejorar la conexión satelital, ¿no es cierto?, a nivel mundial. La otra es la rapidez y el aceleramiento de las transacciones comerciales y financieras. Vean ustedes, uno puede hacer comercio internacional, ¿no? Incluso, ¿no es cierto?, los transadores no necesitan verse físicamente, no se necesitan conocerse físicamente, pero sí tienen que tener, ¿no es cierto?, tener fe, ¿no?, la fe de confianza, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes, estas transacciones comerciales y estas transacciones financieras hoy se desarrollan en fe a la confianza, ¿no es cierto? Y podemos hacer transacciones récords, ¿no es cierto?, en tiempos bastante pequeños, ¿no es cierto? Lo que antes no ocurría, pues, ¿no? Antes hacías una transacción, te llegaba después de un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no es cierto?, a veces un año. Entonces, vean ustedes, hoy no ocurre eso, ¿no? Hoy las transacciones son mucho más rápidas y con cualquier parte del mundo uno puede traer mercadería de China, puede traer mercadería de Estados Unidos, puede vender, ¿no es cierto?, a las empresas chinas, ¿no es cierto?, nuestros productos peruanos, podemos vender, ¿no es cierto?, a la India y eso es lo que se está produciendo en estos momentos. El Perú comercializa, ¿no es cierto?, ¿no? Las paltas, por ejemplo, han llegado hasta la India. Vean ustedes, Japón, ¿no es cierto?, son uno de nuestros compradores, socios comerciales que nos compran. Las paltas, los espárragos, vean ustedes, nosotros vendemos a Estados Unidos, vendemos a Alemania. Entonces, vean ustedes, todos estos prácticamente se han reducido, ¿cierto? O sea, en el tiempo y en el espacio, ¿no es cierto?, hay un tremendo, digamos, una tremenda reducción y un tremendo aceleramiento en realidad, ¿cierto? Igual ocurre con las transacciones financieras. Uno puede recibir giros, enviar giros, igual, ¿no es cierto?, la rapidez en el tiempo es totalmente ventajosa para cada uno de nosotros. Causas de la globalización. Todos sabemos que los problemas fundamentales, ¿no es cierto?, hasta antes de 1950, incluso, ¿no es cierto?, en nuestro país, hasta hace 20 años atrás, ¿no es cierto?, era pues una gran dificultad, ¿no es cierto?, en las comunicaciones y el transporte, ¿no es cierto? Hoy la cosa ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces todos demandábamos una mejora, por ejemplo, de los transportes. ¿Para qué? Para tener, ¿no es cierto?, facilidades, ¿no?, de circulación de las personas, facilidades del transporte de mercancías, ¿no es cierto?, a nivel de la escala mundial. Eso son lo que nosotros demandábamos, eso es lo que nosotros queríamos, eso es lo que exigía la población, ¿no es cierto? Entonces, hemos tratado de superar esos problemas. Otro de los problemas era el problema de las comunicaciones. Vean ustedes, recibir de una persona, ¿no?, que hace tiempo se alejaba, por ejemplo, del Perú a otro país, oiga usted, no demoraba pues semanas, ¿no es cierto?, recibir una carta, a veces meses, ¿no es cierto?, recibir una comunicación o recibir, digamos, algún giro. Hoy no, ¿no es cierto? Hoy los giros están llegando en minutos, en segundos, ¿no es cierto? Vean ustedes, ¿no? Entonces, vean ustedes, estos son los dos aspectos fundamentales, las dos causas fundamentales que han determinado, ¿no es cierto?, a que nosotros mejoremos el transporte, a que, ¿no?, a que en el mundo se mejore el progreso de las comunicaciones. Estas son las dos causas fundamentales. Las tres siguientes, ¿no es cierto?, son ya causas no adicionales, colaterales, complementarios, ¿no es cierto?, a estas dos causas fundamentales, ¿no?, a estos dos problemas fundamentales. Uno es, ¿no es cierto?, la generalización del sistema capitalista.
como ideología, ¿no es cierto?, de desarrollo mundial. La otra es, ¿no es cierto?, la actuación de los agentes internacionales, ¿no es cierto?, en el contexto mundial. Todo eso también ha sido superado, vean ustedes, ¿no es cierto? Ahora tenemos un sistema capitalista no tan bien organizado, pero en todos los países existe, ¿no es cierto? El sistema capitalista de alguna manera ese es el sistema de algún, ¿no? que está primando, ¿no es cierto? En casi todos los contextos económicos y los países, ¿no es cierto? Y en cada uno de estos países, naturalmente, ¿no es cierto?, se delibera, se desarrolla, ¿no es cierto?, la ideología neoliberal, pues, ¿no es cierto?, ¿ya? La neoliberal, el cual, ¿no es cierto?, en cierta medida, ¿no es cierto?, favorece también, porque elimina un conjunto de barreras comerciales y facilita los intercambios, ¿no es cierto?, entre países. Lo que debemos esperar, ¿no es cierto?, es que estos no sean, ¿no es cierto?, tan, digamos, tan extremas, ¿no?, en la que por las circunstancias, ¿no es cierto?, de desarrollo o por las circunstancias, ¿no es cierto?, en que muchos de nuestros países son subdesarrollados o productores de materias primas, podamos estar desplazando, ¿no es cierto?, una riqueza uh, uh, adicional que en cierta manera del cual se apoderarían estos países neoliberales, ¿cierto? Entonces, evitar eso tiene que ser, implica, ¿no es cierto?, de alguna manera ponerle alguna restricción, ¿no es cierto?, sin que esto sea muy extrema también. Luego tenemos la actuación de las empresas, ¿no es cierto? Esto ¿no? Se dice de que la globalización debe descentralizar la industrialización. Pero esta descentralización de la industrialización de los actos, ¿no?, en el contexto internacional, ¿no es cierto?, es una demanda nuestra, es un problema nuestro, hemos tratado de influir, hemos tratado de buscar, hoy la tenemos, ¿no es cierto?, como parte del concepto de la globalización, que sin embargo, ¿no es cierto?, estas empresas multinacionales no llegan pues a países como el nuestro, pero sí llegan, por ejemplo, a países como China, sí llegan, por ejemplo, a países como Rusia, sí llegan, por ejemplo, a países como Japón o países como Singapur, o, ¿no es cierto?, Taiwán, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes cómo la industrialización se ubican en esos países, pero menos llegan a países, ¿no es cierto?, como el nuestro, ¿no es cierto?, donde probablemente ¿no es cierto?, dada la tecnología, dada la especialización, dada, digamos, nuestro capital humano, que no tiene la preparación suficiente, probablemente sean nuestras limitaciones para que ¿no?, para que estas empresas no se descentralicen, ¿no es cierto?, de manera efectiva en nuestro país. Eh, muchos entendidos, ¿no es cierto?, del análisis internacional del comercio, o de la industrialización y de la descentralización industrial de estos países desarrollados, sostienen de que estos países desarrollados simplemente no quieren descentralizar sus industrias, ¿no es cierto?, de producción de bienes, porque los costos, ¿no?, en países como el nuestro son altísimos. No encuentran fuerza de trabajo especializado, altamente calificada y barata. Y esa debe ser una de las razones probablemente por las cuales esta descentralización es muy lenta, ¿no es cierto? O no se va a producir de repente, ¿no es cierto?, hacia países como el nuestro. Las organizaciones internacionales que favorecen, ¿no es cierto?, la actuación de estos países son básicamente la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no es cierto? Todos ellos favorecen, ¿no es cierto?, la descentralización de la industria, que sin embargo no es posible hacia países como el nuestro, por un conjunto de restricciones que ya lo estamos citando. La economía globalizada y el mercado mundial. En cierta medida ya hemos venido citando cuáles son, ¿no es cierto?, cuando hablamos las razones de la globalización o las causas de la globalización, ya hemos venido citando cuáles son los factores fundamentales de la globalización. Manifestábamos de que
esos dos factores fundamentales de la globalización son básicamente, ¿no es cierto?, la revolución de las comunicaciones, ¿no es cierto?, ya, que básicamente está sustentada en el transporte, ¿no es cierto?, de mercancías y en la transmisión de la información, ¿no es cierto?, en las comunicaciones y en el transporte. Lo otro es la internacionalización de los centros productivos y financieros. Lo cierto es de que, ¿no? El servicio financiero sí se ha internacionalizado, pero los centros productivos industrializados aún todavía no se han internacionalizado. En este sentido, ¿no es cierto? Ahí, ¿no? Existe un conjunto de empresas multinacionales que actúan en varios países en forma simultánea. Pero ya hemos dicho ya que ¿no?, este desplazamiento de estas industrias se producen básicamente entre países desarrollados. Vean ustedes, Estados Unidos tiene muchas industrias, por ejemplo, en China, porque en China, ¿no es cierto?, se encuentra no, se encuentra el factor trabajo calificado, pero además es barata y altamente productiva. Entonces, vean ustedes, ¿no?, los empresarios norteamericanos prefieren producir en China y desde ahí comercializar y llevar, digamos, los productos hacia los mercados internacionales. La exportación a cualquier punto del globo, ¿no es cierto?, ¿no?, es básicamente a las facilidades, ¿no es cierto?, que hoy el mundo globalizado nos brinda, ¿no es cierto?, que es básicamente el transporte, digamos, barato que existe, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, un transporte en un tiempo real, ¿no es cierto?, mucho más rápido, ¿no? Por otro lado, la aparición de países fiscales que facilitan la inversión en pequeños estados. Entonces, como resultado también de esto de la globalización y la internacionalización de los sistemas financieros o de la actividad económica financiera, vean ustedes, han aparecido un conjunto de países o lugares, ¿no es cierto?, considerados como paraísos fiscales, los cuales, ¿no es cierto?, facilitan las inversiones, ¿no es cierto?, en determinados estados, donde el flujo de capital no paga impuestos, o sea que el costo, ¿no?, de mantener capital ahí, ¿no es cierto?, es realmente barata, pero tiene una alta rentabilidad, ¿no es cierto? Y esos son los paraísos fiscales. Además, la información en estos paraísos fiscales es limitado, ¿no es cierto? ¿No? El acceso a la información es básicamente, ¿no?, de los ahorristas que están, pues, ¿no?, en estos paraísos fiscales, ¿no? El otro aspecto que garantiza la internacionalización de los centros productivos y las finanzas es básicamente la intercomunicación del mercado financiero a través de las bolsas de valores, ¿no es cierto?, de los diferentes países, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes, cualquier cosa que ocurre en el mercado bursátil, por ejemplo, de Estados Unidos, tiene impactos en los diferentes mercados bursátiles a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, si mejora, ¿no es cierto?, los aspectos fundamentales en estos mercados, también en el resto de los mercados o las bolsas de valores, también mejora, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes, la luz verde siempre lo da estos mercados, ¿no es cierto?, de estos países desarrollados, ¿no es cierto? Y eso es, en cierta medida, eso es una luz, una pista que nos pueda llevar, ¿no es cierto?, a hacer inversiones, ¿no es cierto?, en bonos, hacer inversiones, ¿no es cierto?, de repente en acciones, etcétera, ¿no es cierto? En todo caso, de alguna manera, ¿no es cierto?, es un indicador para aquellos inversionistas que tienen exceso de ingresos. Manifestaciones de la globalización económica. ¿Cómo se manifiesta la globalización económica a nivel mundial? Eh, la globalización económica siempre se manifiesta a través del comercio internacional, ¿no es cierto? Y este comercio internacional, de alguna manera, es conducida, moderada, modulada por la Organización Mundial del Comercio Internacional, que lo desarrolló
¿no es cierto?, Estados Unidos, ¿ya? Básicamente para todo lo que es América, ¿no es cierto? Básicamente, sin que ello, ¿no es cierto?, no sea exclusivamente para América Latina, sino que es también para el resto del mundo con los cuales tiene relaciones internacionales Estados Unidos. La liberalización del comercio también se lleva a cabo a través de los acuerdos internacionales entre los diferentes países, ¿no es cierto?, que han hecho estos tratados, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, ¿no?, en esto de la liberalización del comercio internacional, en esto de la reducción, ¿no es cierto?, de los parámetros, de las restricciones, etcétera, ha permitido que el comercio internacional sea cada vez más libre, ¿no? Y este comercio internacional cada vez más libre es regulada, ¿no es cierto?, es promovida y organizada, ¿no es cierto?, fiscalizada, modulada a través de la Organización Mundial del Comercio, ¿ya?, OMC. Y la otra es, ¿no es cierto?, y la otra es a través de los tratados internacionales o acuerdos comerciales, ¿no es cierto?, que los países han desarrollado. El Perú ha hecho muchos tratados comerciales, ha hecho tratados comerciales con Estados Unidos, ha vuelto a ratificar, ha hecho tratado internacional con la India, ¿no es cierto?, ha vuelto a ratificar, ha hecho tratados internacionales con la China, ¿no es cierto?, hoy estamos en vigencia, y así tenemos un conjunto de tratados, ¿no es cierto?, a través de los cuales, ¿no es cierto?, obviamente tratamos de hacer el comercio internacional. eh, Hay una libre fluidez, ¿no es cierto?, un libre tránsito del capital, ¿no?, del capital de trabajo, ¿no?, del flujo de capitales, pero también, ¿no es cierto?, hay un libre tránsito del flujo de bienes y servicios, ¿no es cierto?, con restricciones bastante pequeñas. La otra forma a través de cual se manifiesta la globalización es a través de las transformaciones productivas. Manifestábamos de que los países en vías de desarrollo, ¿no?, comienzan a exportar productos manufactureros, además de materias primas. Igualmente, los países desarrollados se especializan en la exportación de productos que requieren una alta cualificación y grandes inversiones. Entonces, vean ustedes, la globalización no es, pues, no siempre es una panacea, como ustedes pueden observar. En las transformaciones productivas, ¿no es cierto?, claramente el mundo o la globalización está dividida. Por un lado vamos a tener economías, ¿no es cierto?, abastecedores de materias primas, productores de materias primas, y por otro lado vamos a tener países que industrializan esas materias primas y nos vuelvan a vender esas materias primas como productos finales. Entonces acá hay un desarrollo desigual, de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes los impactos que puedan generar la globalización, ¿no es cierto?, cuando tengamos este tipo de situaciones. El incremento del mercado financiero. Todos sabemos de que de alguna manera, ¿no es cierto?, en estas 3 décadas o 2 últimas décadas, ¿no es cierto?, 2000 a 2022, ha habido un incremento sustancial, ¿no es cierto?, del mercado de capitales, ¿no es cierto?, ha habido un mayor flujo de capitales hacia nuestro país. Igual ha ocurrido con los demás países también, que de alguna manera, han aceptado, ¿no es cierto?, las condiciones y han generado también las condiciones necesarias para que estos capitales puedan, ¿no es cierto?, transitar en nuestro territorio. Este movimiento de capitales, ¿no es cierto?, tienen un respaldo material, ¿no es cierto?, ya sea a través de la compra y venta de bienes o servicios, ¿no es cierto? Entonces, allá está el respaldo fundamental. Igualmente han aparecido, ¿no?, un mercado, digamos, un mercado de comunicación rápida, ¿no es cierto?, en las transacciones financieras, y eso permite también, ¿no es cierto?, el flujo rápido, ¿no?, en el tiempo real de estos capitales a nivel internacional. El aumento de la renta per cápita y nivel de vida. La globalización, de alguna manera, al haber incrementado el comercio internacional,
digamos, ha expandido, pues, ¿no es cierto?, el nivel de empleo. Pero además, los países, ¿no es cierto?, se han preocupado más, ¿no es cierto?, en exportar los bienes que producen. Nuestro país está inserto en ello, nuestro país está preocupado en ello, nuestro país está desarrollando, ¿no es cierto?, este tipo de actividades, estamos exportando más, ¿ya? Entonces, vean ustedes, todo ello ha favorecido de alguna manera a que nuestros ingresos internos crezcan, a que el Producto Bruto Interno per cápita, ¿no es cierto?, crezca de alguna manera, sin que ello implique necesariamente, ¿no es cierto?, que todos o ¿no? todas las economías están desarrolladas por igual. No. Lamentablemente, ¿no es cierto?, nosotros somos un país exportador de materias primas y quienes, ¿no es cierto?, reciben mayor ingreso, ¿no es cierto?, en términos reales, son aquellas empresas, aquellas organizaciones empresariales o actores económicos que están directamente relacionados, ¿no es cierto?, con estas exportaciones, ¿no es cierto?, o con estas actividades extractivas, ¿no es cierto? Ellos son los que más se benefician. Por eso, muchas veces, el desarrollo del crecimiento económico o los impactos del crecimiento económico no llega pues por igual a todas las economías, ¿no es cierto?, de nuestro país, ¿no? Fundamentalmente, quien se perjudica en este aspecto es, ¿no?, toda la parte, toda la sierra del Perú, ¿no es cierto?, porque las economías que desarrollan actividades como la minería, ¿no es cierto?, son pues actividades de enclave, ¿no es cierto?, no generan un desarrollo real, ¿no es cierto?, para la economía, a pesar de que generan una gran cantidad de divisas para nuestro país. El proceso de globalización. La presencia, ¿no es cierto?, de las economías a gran escala. Ese es el otro aspecto del proceso de la globalización. Eh, Esto implica, ¿no es cierto?, el crecimiento de las economías, de las empresas, mejor dicho, ¿no es cierto?, en distintas economías del mundo, pero a gran escala, ¿no es cierto?, a gran escala. Significa que se llevan las tecnologías y con las mismas tecnologías se van produciendo bienes totalmente similares y ese es el crecimiento, digamos, a gran escala. La producción de estos bienes, ¿no es cierto?, a mayor producción, ¿no es cierto?, tienen costos medios decrecientes, ¿no es cierto?, es cada vez menos el costo unitario de producir ese bien, ¿no?, cuando la cantidad, ¿no es cierto?, tiende a aumentar. Pero a la vez, ¿no es cierto?, si en ¿no?, estos países básicamente, ¿no es cierto?, se propagan ¿no?, en el sistema económico mundial, atraídos, ¿no es cierto?, por los factores de producción, por los costos de los factores de producción y también por los mercados, ¿no es cierto?, ¿ya?, por los mercados, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nuestro país tenga, por ejemplo, factores productivos o en todo caso mano de obra calificada, productivo, altamente productivo, pero a la vez, digamos, barata, ¿no es cierto? Y eso es lo que a veces difícil de aceptar, ¿no es cierto? En nuestro país igual probablemente ocurra en otros países. La explotación de las ventajas empresariales. Obviamente esto ocurre en los países desarrollados, ¿no es cierto? Ellos tienen ventajas mucho mayores que nosotros, las tecnologías lo tienen ellos, eh, tienen una industria altamente desarrollada, tienen un sistema financiero altamente desarrollado y la propagación, ¿no es cierto?, la constitución de empresas similares, ¿no es cierto?, en el sistema económico mundial es mucho más fácil, ¿no es cierto?, en la medida de que cuentan con sistemas financieros que los puedan apoyar, en la medida que puedan, ¿no es cierto?, instalarse nuevas empresas a través de las patentes o la venta de franquicias, ¿no es cierto?, se pueden propagar las empresas en el sistema económico mundial. Muchas de estas empresas, ¿no es cierto?, tienen costos altísimos, que en economías como la nuestra, ¿no es cierto?, es bastante complicado, ¿no es cierto?,
por la misma razón de que nuestros ingresos son bastante precarios, o tenemos, ¿no es cierto?, un sistema, digamos, un grupo empresarial uh, cuya ideología de inversión, ¿no es cierto?, lo quieren recuperar, ¿no es cierto?, básicamente en el corto plazo, ¿no es cierto?, mientras inversionistas, otros inversionistas internacionales, ¿no es cierto?, exigen fundamentalmente recuperar estos capitales en el largo plazo, mientras ¿no?, nuestras empresas nacionales exigen pues una rápida recuperación. De ahí que nuestros empresarios nacionales básicamente invierten en aquellas actividades de rápida recuperación. El control de posibles competidores, ¿cierto? Entonces, uh, la globalización de alguna u otra manera trae competitividad, es competencia, de alguna manera. Y esta competencia implica, ¿no es cierto?, en muchos países en desarrollo, con un, digamos, perfil industrial bastante todavía, digamos, en pañales o, digamos, precario, ¿no?, de desarrollo precario, ¿no es cierto? Entonces, muchos países, ¿no es cierto?, tratan de proteger, ¿no es cierto?, tratan de proteger a estas industrias, digamos, en crecimiento, en desarrollo, tratando de impedir la competitividad, ¿no es cierto? Entonces, para ello implementan un conjunto de barreras, ¿no es cierto?, de protección, ¿no es cierto?, a la entrada de nuevas empresas en la industria nacional, lo cual en cierta medida también, ¿no es cierto?, implica perjudicar a otro sector que vienen a ser los consumidores, ¿no es cierto?, los consumidores, ¿no? Bueno, en fin, esto depende fundamentalmente del carácter de la sociedad o las características que las sociedades, ¿no es cierto?, buscan como sistema económico, básicamente. Otro aspecto que se debe tomar ¿no?, en el proceso de la globalización es la presencia de las economías de aglomeración. Entonces, ¿no?, en realidad la globalización implica el desarrollo, digamos, de las comunidades económicas, ¿no es cierto?, en el entorno de un grupo, ¿no es cierto?, de grupos, en el entorno de un grupo económico, y eso implica una aglomeración de desarrollo de las economías. Y bajo ese contexto tenemos, ¿no es cierto?, el mercado común europeo, bajo ese contexto tenemos ¿no?, el Mercosur, tenemos ¿no?, muchas organizaciones, la misma economía norteamericana, ¿no es cierto?, que tiene más de, ¿no?, cerca de 50 estados, se desarrolla, ¿no es cierto?, a través de la aglomeración. La economía rusa, ¿no?, se desarrolla a través de ese mecanismo. Entonces, vean ustedes, ¿no?, esa es una suerte, una estrategia de desarrollo, ¿cierto?, en estas economías, y eso es parte de la globalización. Entonces, vean ustedes, las nuevas tecnologías en el conjunto del grupo, ¿no es cierto?, rápidamente se proliferan, rápidamente se expande, ¿no es cierto?, y se va produciendo con esas nuevas tecnologías productos totalmente similares o totalmente parecidos, ¿cierto? Entonces, mira, ve, la aglomeración, por otro lado, ¿no es cierto?, favorece, pues, ¿no es cierto?, a la formación de grandes clústeres, ¿no es cierto?, o cadenas productivas, ¿no es cierto?, ¿ya? Cadenas productivas, o una cadena de industrias, ¿no es cierto?, con, digamos, con eslabonamiento hacia adelante o hacia atrás, ¿no es cierto?, como cadena productiva. Igualmente favorecen al comercio internacional, la aglomeración, porque uno puede desplazar mercaderías de una determinada área a otra determinada área, de una determinada área cercana a otra área determinada cercana, y todo eso obviamente es parte de la globalización porque facilita, ¿no es cierto?, el comercio internacional en el tiempo real, dado de que estas empresas que producen productos similares están expandidas, ¿no es cierto?, en el conjunto del área o en el conjunto del sistema económico mundial.
Otro aspecto que se debe tomar en consideración en el proceso de globalización es la aceleración del progreso técnico, ¿cierto? Entonces, vean ustedes, las tecnologías deben propagarse rápidamente en el contexto del grupo, del bloque económico, que sin embargo no es así, ¿no es cierto? Vemos de que con mucha tristeza, de que muchas tecnologías, ¿no es cierto?, de productivas, obviamente productivas, son retenidas en estos países desarrollados, probablemente por un conjunto de aspectos que no las tienen los países en desarrollo, ¿no? Estas tecnologías, no hay una transferencia real de estas tecnologías hacia estos países en desarrollo. Entonces, vean ustedes, no, la aceleración del progreso técnico implicaría mayor inversión, mayor innovación en estos países, lo cual se debe transferir ¿no?, hacia los otros países que constituyen el grupo, ¿no? Deben haber un acortamiento, ¿no es cierto?, en el descubrimiento de su aplicación práctica, ¿no es cierto?, de estas tecnologías a la producción de bienes y servicios. Pero también, así como se inventan rápidamente, se transforman, se transfieren rápidamente, también hay una rápida obsolescencia de estas tecnologías. Pero ante esta rápida obsolescencia de las tecnologías, ya sea por la nueva invención o por la innovación, ¿no es cierto?, obviamente rápidamente se vuelven obsoletos, y habría que buscar la forma de amortizar, ¿no es cierto?, y la rápida, digamos, recuperación de la inversión por este mecanismo de la obsolescencia, ¿no es cierto? Entonces, en un contexto de esta naturaleza es importante el planeamiento, ¿no es cierto?, a nivel mundial de esta aceleración del progreso técnico. Sabemos nosotros que las tecnologías, por ejemplo, en electrodomésticos, ¿no es cierto?, tienen más o menos un promedio de vida de 2 años, ¿no? Cada 2 años se debe descartar, ¿no es cierto?, los electrodomésticos. Creo que en Estados Unidos, ¿no?, descartan en 2 años, ¿no? Sacan la tecnología y compran una nueva. O muchos hogares norteamericanos anualmente cambian, ¿no es cierto?, las cosas que tienen en domicilio, ¿no es cierto? Y las otras cosas sacan, pues, ¿no es cierto?, como si fuera, digamos, un descarte, ¿no es cierto?, hacia la calle, ¿no? Igualmente, en el proceso de la globalización se debe tomar en cuenta la descentralización productiva que busca reducir y diversificar costos, ¿ya? Que busca reducir y diversificar costos. Las decisiones de inversión, por tanto, se toman considerando de que un 50%, ¿no es cierto?, ¿no?, de esas inversiones deben estar cercanas a los mercados de consumo. Los decisores de inversión, los que deciden hacer inversión dentro del grupo o el bloque económico, deben tomar en cuenta, ¿no es cierto?, para instalar, descentralizar, ¿no es cierto?, sus empresas, fundamentalmente que deben estar cercanos a los mercados de consumo. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta para hacer inversiones o de tomar decisiones de inversión es la existencia del capital humano calificada y barata, ¿no es cierto? Y el otro aspecto es la existencia de la infraestructura, ¿no es cierto?, ya sea y capital público, ¿no es cierto?, ya de la infraestructura de apoyo y capital público, ¿no es cierto? Entonces es importante estos 3 aspectos para tomar decisiones, ¿no es cierto?, de inversión que estén dentro del proceso de la globalización ¿no?, en el grupo económico que estos países constituyen. Finalmente, en el proceso de la globalización se debe tener en cuenta, digamos, el peso creciente que tienen, digamos, los intangibles. La tendencia hacia el futuro, ¿no es cierto?, de las empresas que producen bienes y servicios es básicamente que ya, ¿no es cierto?, ya no haya grandes infraestructuras. Se trata básicamente de descentralizar la producción de estos bienes a través
de la estrategia de la subcontratación, ¿no es cierto? Entonces se subcontratan la producción de las partes para finalmente, ¿no es cierto?, unir todas esas partes. Entonces, en este aspecto es importante tomar en cuenta, por ejemplo, la externalización de la gran parte de las actividades industriales. O sea que ya que los productores o los trabajadores ya no vayan, pues, ¿no es cierto?, a una gran, ¿no?, a una gran fábrica, sino en sus propios domicilios puedan elaborar, ¿no es cierto?, las partes de un producto determinado, ¿no es cierto? Todo ello se puede desarrollar también, ¿no es cierto? Se puede expandir también, ¿no es cierto? A través de las franquicias, se pueden expandir también, ¿no es cierto? El comercio de las mismas, a través de las marcas, ¿no? Y nos dice de que la producción es lo menos, ¿no? Es lo de menos. Lo más importante es de que todas estas partes sean garantizadas, ¿no es cierto? Y sean producidas de manera adecuada y eficiente. Y una vez que se tenga todas esas partes, nosotros se puede rápidamente determinar el producto final, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes, ya no va a ser necesario hacia el futuro, ¿no es cierto?, tener grandes extensiones de plantas de producción, sino una pequeña, ¿no es cierto?, una pequeña planta en la que probablemente, ¿no es cierto?, los productores van a estar, la producción de las partes del producto van a estar diseminadas, ¿no es cierto?, u otorgadas a determinadas, ¿no es cierto?, a determinadas familias o a determinados trabajadores, ¿no es cierto?, que son especializados en la producción de esos bienes. Los grandes bloques económicos más conocidos en este mundo, ¿no es cierto?, son la Unión Económica Europea, ¿no es cierto?, ¿ya?, como un mercado económico, ¿no es cierto?, es un mercado integrado, ¿no es cierto?, que tiene un conjunto de fines y objetivos, ¿no es cierto?, todos ellos alcanzan, ¿no?, un punto determinado en cuanto, digamos, a sus productos. Hay una fusión, ¿no es cierto?, de todos los mercados financieros nacionales, ¿no es cierto?, dentro del mercado común europeo. La entrada, ¿no es cierto?, a este mercado, ¿no es cierto?, tiene ciertas limitaciones, pero también a la vez es dinámico, ¿no es cierto?, ¿ya? Porque es un mercado común único, ¿no es cierto? Y tienen, pues, ¿no es cierto?, un objetivo común todos ellos, ¿no es cierto?, de apoyarse y desarrollarse, beneficiarse, ¿no es cierto?, de los atributos y bondades, ¿no es cierto?, que tiene el grupo en sí mismo, ¿no es cierto? Otro es el bloque norteamericano, ¿no es cierto?, que viene a ser básicamente que se desarrolla a través de los tratados de libre comercio como la TLC o la NAFTA, por ejemplo, ¿no es cierto?, que está integrado en su mayor parte por Canadá, Estados Unidos, México, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Todos ellos se caracterizan por dos aspectos fundamentales: su enorme peso material y demográfico, 370 millones de consumidores y 6.5 billones de dólares, ¿no es cierto?, ¿no?, que se han invertido en el año 1995, ¿no es cierto? Ese es un dato que nos otorgan, ¿no? Las desigualdades, ¿no es cierto?, que de alguna manera aún persisten, ¿no es cierto?, entre sus miembros, es una de las, ¿no es cierto?, desventajas que enfrenta, ¿no es cierto?, este bloque económico. Otro bloque económico es la cuenca del Pacífico, en la que nosotros también estamos, ¿no es cierto? Entonces acá también se desarrolla a través de los tratados de libre comercio. Tenemos tratados con Japón, ¿no es cierto?, la tercera potencia económica mundial. ¿No? Los foros económicos de Asia y Pacífico refuerza esta, ¿no?, a este grupo económico de la cuenca del Pacífico, ¿no es cierto?, y que en cierta medida están conformados, pues, por países como China, Asia, ¿no es cierto?, países como la India también están, ¿no es cierto? Entonces, son países que garantizan este bloque económico. Y vean ustedes que para conformar el bloque económico no es necesario, ¿no es cierto?, que los países estén en un continente. Pueden generar el grupo económico, ¿no es cierto?, estos grupos económicos, ¿no?, de actividad global,
países que estén ubicados en distintos continentes y actuar como un solo grupo ¿no? en la persecución de sus objetivos o de alguna manera buscando beneficios comunes, ¿cierto? Entre ellos, ¿cierto? Aunque el beneficio equitativo está muy lejos, naturalmente. Bien, la globalización económica entonces implica, es mayor apertura externa de las economías, es desregulación financiera, es formación de bloques, ¿no es cierto? Es neoproteccionismo, hay nuevas formas de protección, ¿no es cierto? A través de las marcas, por ejemplo. La creciente eficacia de los medios de comunicación, que es la forma natural a través del cual hemos reducido realmente nuestra inserción, ¿no es cierto?, hacia el sistema económico mundial. Todos ellos generan crecientes exigencias de competitividad, generan, ¿no es cierto?, una exposición mayor, ¿no es cierto?, de todo lo que se produce a nivel local, ¿no es cierto?, ¿ya? Igualmente, ¿no es cierto?, generan, pues, ¿no es cierto?, diferentes impactos a nivel del territorio y a nivel de los mercados también, ¿no es cierto?, de las distintas economías. Consecuencias de la globalización. Como se ha venido disertando, aparentemente, ¿no es cierto?, la globalización nos traería lo mejor, ¿no es cierto?, que en realidad no todo es lo mejor. Muchos son, digamos, ventajosos para nuestro país y muchos generan desventajas o aspectos negativos para nuestro país o a algunos países también, ¿cierto? Entonces, veamos cada uno de estos aspectos rápidamente. Las consecuencias, ¿no es cierto?, de la globalización pueden ser, ¿no es cierto?, económicas, políticas, sociales y culturales. En el aspecto económico, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, las cosas positivas de la globalización, ¿no es cierto?, es pues el aumento de las posibilidades del comercio y el negocio para las empresas, ¿no es cierto? O sea que la inserción económica de las empresas, ¿no es cierto?, en el comercio internacional. Las cosas negativas que plantean, ¿no es cierto?, algunos estudiosos es, ¿no?, se incrementa el peso de las grandes multinacionales en perjuicio de las empresas nacionales y de las pequeñas empresas, ¿no es cierto? No, ese es lo que se comenta como aspecto negativo, ¿no? O sea que siempre va a haber esa desigualdad, pues, ¿no es cierto? Esa desigualdad. Los países industrializados, de una u otra manera, se van a beneficiar más, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a, ¿no? Los países como el nuestro van a ser, pues, ¿no es cierto?, exportadores de materias primas. Ellos son los productos, ¿no? Ellos van a industrializar esos productos y como resultado de eso nos van a vender, obviamente, productos con mayor valor agregado, ¿cierto? Mientras nosotros vamos a venderles productos, digamos, a precios de regalo prácticamente, ¿no es cierto? Ellos transforman esos productos y nos van a vender a precios, ¿no es cierto?, sumamente altas, ¿no? Políticas, en el aspecto político, ¿no? La cuestión positiva básicamente implica, ¿no es cierto?, ¿no?, en colaborar, ¿no es cierto?, colaborar y difundir las libertades, los derechos, ¿no es cierto?, de los consumidores, igualmente los derechos de las mujeres y la democracia, ¿no es cierto? Entonces, eso en términos políticos implica mejorar la democracia en todo sentido, ¿cierto? Y garantizar la participación de la mujer, ¿cierto?, en la democracia. Pero a la vez implica también que las libertades de la elección, la especialización, ¿no es cierto?, todos ellos sean pues respetadas, ¿no es cierto?, desde cualquier, digamos, posición política o régimen de gobierno que pueda implantarse en cualquier, digamos, economía. Las cosas negativas, ¿no es cierto?, podemos resumir en dos. Uno de ellos es que limita la autonomía de los países, que se ve condicionada por las decisiones de las grandes instituciones internacionales, por los intereses de las grandes potencias y por el poder de las empresas multinacionales, ¿no? Evidentemente, cada uno de ellos tiene sus objetivos y nunca van a renunciar a sus objetivos, ¿cierto? En este contexto, obviamente, los países en desarrollo están, pues, ¿no es cierto?, en desventaja frente a los países desarrollados, ¿no?
Genera inestabilidad en algunas áreas mundiales donde se imponen gobiernos extremistas como reacción a las formas occidentales de hacer política. En el aspecto social vamos a tener tres cosas positivas. Incrementa el nivel de vida y el empleo, ¿no es cierto? Hemos visto eso. Facilita la movilidad de la población, que hasta ahorita no es tan efectiva, ¿no? Aunque obviamente, ¿no es cierto? El que va de turismo, ¿no? Naturalmente sale, ¿no es cierto? Si tiene, digamos, dinero suficiente, no hay ningún problema, ¿no? Puede hacer turismo en el mundo. Esa posibilidad existe, ¿no es cierto? Es una gran ventaja. Eh, si se difunde rápidamente los avances, ¿no es cierto?, a nivel, digamos, de la salud, a nivel de los médicos y a nivel, digamos, de productos sanitarios, ¿no? Hay una difusión rápida. Y como desventajas o cosas negativas tenemos, ¿no? Impulsa la flexibilidad y la inestabilidad laboral y el descenso salarial, ¿cierto? O sea que los salarios disminuyen. Promueven los grandes movimientos migratorios entre países ricos y pobres, ¿cierto? Entonces la migración se promueve, ¿no es cierto? La gente puede irse de este país a otro país o puede venir de otro país a otro país, ¿no? Hay una, digamos, migración bastante flexible, ¿no? Pueden entrar y salir las personas libremente, ¿no es cierto? Aunque eso se da por exigencia y como obligación en países como el nuestro, y hay otros países, ¿no es cierto?, que a pesar de ser grandes, sí ponen pues un conjunto de restricciones, ¿no es cierto? Entonces, en países como el nuestro, ¿no es cierto?, prácticamente obligados recibimos, ¿no es cierto?, a los extranjeros que migran por alguna situación, como la que encontramos a los venezolanos, pero hay otros países que restringen y exigen una serie de condiciones para que puedan entrar en su territorio. A pesar de que estos países son grandes, ellos son los que deben recibir más. Sin embargo, nos imponen pues a nosotros, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre en este caso, ¿no? En el aspecto cultural, ¿no? En el aspecto cultural, la cosa positiva es mucho más real, obviamente, porque la ciencia llega más rápidamente, ¿no es cierto?, hacia los países, los descubrimientos, la mejora científica, la tecnología, la cultura, el arte, ¿no? Rápidamente se difunde, pues, ¿no es cierto?, en casi todos los países del mundo, porque los medios fundamentales son, pues, ¿no?, las tecnologías de comunicación y transporte. Sin embargo, nos citan como aspectos negativos, ¿no es cierto?, lo siguiente: provoca, dice, la pérdida de la identidad cultural de algunos pueblos al imponer los modelos occidentales, ¿no? Efectivamente, eso ocurre porque la juventud, ¿no?, rápidamente se enajena, ¿no? Y en vez de bailar, ¿no es cierto?, una música tradicional de nuestro pueblo, ¿no es cierto?, como puede ser el carnaval, empiezan, pues, ¿no es cierto?, bailando el halwi, etcétera, ¿no? Entonces, ven ustedes, hay cierta enajenación, ¿no es cierto? Yo en mi época no había Halvi, pues, ¿no es cierto? Probablemente el Halvi habría existido en Estados Unidos, en Canadá, en esos países, pero ahora resulta que tiene mayor asidero el Halvi en nuestro país que en el propio país donde surgió, ¿no? Entonces, cosas como eso, obviamente, son observables, ¿no es cierto? Son cosas negativas para países como el nuestro. Otra de las consecuencias, ¿no es cierto?, de la globalización es básicamente de carácter ambiental, ¿no es cierto? ¿No? En esto del carácter ambiental, las cosas positivas son: favorece a la toma de conciencia y los acuerdos colectivos frente a los problemas medioambientales, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿no?, el mundo se organiza para controlar el calentamiento global, para evitar la contaminación ambiental o disminuir la contaminación ambiental. Sin embargo, en la práctica no lo ejecuta, ¿no? Simplemente es una palabra muerta, ¿no? Los países grandes que mayor contaminan, vean ustedes, se resisten, ¿no es cierto?, ¿no?, a colaborar o en todo caso a retirar, ¿no es cierto?, empresas o tecnologías altamente contaminantes, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, si eso no se hace, ¿no es cierto?, no se está cumpliendo, ¿no es cierto?
produce las cosas negativas, ¿no? Produce un gran impacto ecológico debido a que promueve un crecimiento ilimitado de la producción y del consumo, ¿cierto? Entonces, la fuente fundamental de la contaminación ambiental naturalmente es el crecimiento de la población y dentro de ello, obviamente, ¿no? El consumo, ¿cierto? Y básicamente el consumo de aquellos productos, ¿no? Que son descartables y cuyos descartes, ¿no es cierto? Cuyo material de descarte obviamente tienen un periodo de duración de 100 años, 200 años, 1000 años, ¿no es cierto? Entonces todos ellos contaminan, pues, ¿no? Entonces, es el caso de los plásticos, ¿no es cierto? Que generalmente contaminan de manera, digamos, altamente dañina, ¿no es cierto? En el caso, digamos, de nuestro país. Igualmente, digamos, a nivel internacional promueve la integración mundial, ¿no? Esa es parte de la globalización, ¿no? La globalización es la integración de los países, de los pueblos, ¿no es cierto? Con la finalidad de reducir las comunicaciones, el transporte, el comercio, etcétera, ¿no es cierto? Pero también esto tiene sus aspectos negativos, ¿no es cierto? Acrecienta las desigualdades territoriales, ¿no es cierto? Dado que se promueve una división internacional del trabajo que concentran las actividades más dinámicas en ciertas áreas, ¿no es cierto? No, y así se puede tener un conjunto de aspectos negativos que obviamente no se trascienden en algunos países, ¿no es cierto? No todo tampoco puede ser igual. Naturalmente, exigir una igualdad, ¿no es cierto?, es remota, es una utopía en realidad, ¿no es cierto? Es una falacia, ¿no es cierto?, exigir que solamente haya cosas positivas y no haya cosas negativas, ¿no? Lo que puede hacerse es, ¿no es cierto?, reducir las cosas negativas y mejorar las cosas positivas. Eso es lo que se puede exigir, pero decir que ya no existan las cosas negativas es totalmente complicado, ¿no? Es difícil en realidad, ¿no es cierto? Difícil, totalmente difícil de hacer. Problemas de la globalización, ¿no? Bueno, esto de los problemas es un tema complementario, ¿no es cierto?, a las cosas, digamos, negativas que ocurren como resultado de la globalización, ¿no? Siempre, ¿no? A nivel económico, ¿no es cierto?, vamos a encontrar nosotros mayor pobreza, ¿no es cierto?, ¿ya? Provoca exclusión social y una fractura social, ¿no es cierto?, en el aspecto económico, porque no todos se benefician por igual, pues, ¿no es cierto?, porque no todos somos productivos de igual entre los países, ¿no es cierto?, de la esfera, ¿no?, industrial y de la esfera, digamos, en desarrollo como nuestro país. También tenemos problemas a nivel ambiental, como por ejemplo la sobreexplotación de los recursos, ¿no es cierto? Y como resultado también, ¿no es cierto?, del crecimiento de la población y el consumo, la emisión, pues, ¿no es cierto?, de los residuos sólidos y su expulsión, ¿no es cierto?, al aire libre o, digamos, en áreas libres, ¿no es cierto? Eso también es un problema que contamina, pues, el medio ambiente. A nivel social, básicamente hemos dicho ya que promueve la migración, ¿no es cierto? Ya, y en este contexto de la migración tenemos los guetos, ¿no?, el fracaso escolar, la discriminación, ¿no es cierto? Entonces, aspectos como estos se producen a nivel de la globalización, ¿no es cierto? Y la globalización, pues, ¿no es cierto?, en cierta medida, los países industrializados no reconocen, ¿no es cierto?, esta contaminación ambiental. Ellos siguen produciendo, digamos, y operando con esas tecnologías que son altamente contaminantes, a pesar que ya existen tecnologías, digamos, no, tecnologías no, que contaminan menor, ¿no es cierto?, de contaminación menor, o tecnologías, ¿no es cierto?, menos contaminantes, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de ello, se resisten estos países, ¿no es cierto?, a utilizar nuevas tecnologías, ¿no?, tecnologías más libres de contaminación. La desigualdad entre el norte y el sur siempre va a existir, ¿no es cierto? Vamos a tener siempre en el sur países ¿no?, pobres, ¿no?, países subdesarrollados, países en vías en desarrollo,
países, ¿no? Solo desarrollados económicamente, ¿no? O que tengan una riqueza totalmente reducida o traducida con ciertos avances sociopolíticos o diferencias sociales, ¿no? Con alta industrialización, ¿no es cierto? Otros países con baja industrialización, etcétera, etcétera, y alta dependencia. Vamos a tener, siempre va a haber ese tipo de cosas, ¿no? La globalización no es, ¿no es cierto?, un medio para eliminar ese tipo de cosas. La globalización es básicamente un medio, una consigna, una idea política, ¿no es cierto?, económica, social y ideológica, para integrar a los países, ¿no es cierto?, en términos de comercio internacional, ¿no es cierto?, en términos, digamos, de circulación, ¿no es cierto?, de la producción, en términos de la integración de la comunicación, en términos de la integración de ¿no? del transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, exigir, ¿no? que todos seamos iguales, desarrollados, es bastante difícil, es totalmente complicado. Sería, pensar en esos términos sería realmente una falacia. Movimientos anti-globalización. Como resultado, ¿no es cierto?, de los impactos negativos, ¿no es cierto?, de los impactos, digamos, perjudiciales, ¿no?, de la globalización, se tiene un conjunto de movimientos internacionales, ¿no?, que reclaman y critican la globalización, ¿cierto? Entonces, estos movimientos normalmente manifiestan, por ejemplo, consideran, por ejemplo, que no se encuentra controlada por la sociedad, ¿no es cierto? Las sociedades no controlan ya la sociedad, solo beneficia a unos pocos, ¿no? Y acrecientan las dificultades entre los ricos y pobres, suponen una pérdida de identidad cultural, causa grave de deterioro medioambiental. Todos ellos, ¿no? Todos estos movimientos, ¿no es cierto?, antiglobalización, sostienen todo esto, ¿no? Y hacen, pues, ¿no es cierto?, marchas, contramarchas, publican, hacen libros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, o sea que hay un reclamo en ese sentido, ¿no es cierto?, que hacen notar un conjunto de organizaciones hacia estos países que promueven la globalización y que fundamentalmente son líderes de la globalización. Solo se oponen a sus aspectos más perniciosos, plantean una comunicación radical contra el sistema, aceptan que ofrece posibilidades si se introducen cambios que permitan que beneficien a todos, ¿no? Los métodos de actuación de estos movimientos antiglobalización son básicamente a través de las manifestaciones, a las reuniones de los agentes internacionales de la globalización. Entonces, vean ustedes, eh, por decir, ¿no es cierto? Hay organización, ¿no? Hay una, por decir, ¿no es cierto?, una convención, digamos, de los países de un grupo específico, ¿no es cierto?, con respecto a la globalización, y los antimovimientos, ¿no es cierto?, ¿no?, contra la globalización, lo que hacen es organizar un evento paralelo y simultáneo, ¿no es cierto?, y sacar también sus propias manifestaciones, sus propias conclusiones, etcétera, ¿no? Crean organismos, ¿no es cierto?, contra la globalización cuando hay, digamos, los países globalizados o este grupo de países globalizados crean también sus propios organismos, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, el mundo está así, ¿no es cierto? El mundo está así. Como ustedes podrán ver, observar, ¿no es cierto? La globalización no te trae todas las cosas por igual, ¿no es cierto? Siempre va a haber una desigualdad. Vamos a encontrar países que se desarrollan más rápido, aprenden más rápido, se insertan más rápido, ¿no es cierto? ¿No? Se integran más rápido al contexto de la globalización, cambian más rápidamente, ¿no? Y se adecuan más rápidamente a la globalización. Y vamos a encontrar países que se resisten también, ¿no es cierto?, a entrar en la globalización. Países que se resisten a los cambios, tanto desde el punto de vista de la estructura, ¿no es cierto?, como también desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de su desarrollo interno y de su desarrollo productivo, fundamentalmente, ¿no es cierto?, porque tiene que adecuarse
a los nuevos cambios, ¿no es cierto?, del sistema productivo. Entonces, países que siguen desarrollando su tecnología tradicional, siguen produciendo con la tecnología tradicional y no se insertan, pues, ¿no es cierto?, de manera eficiente a producir con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Y de eso hay un montón en realidad. Esto sería todo con respecto a la globalización. En efecto, muchas gracias. Ahora esperaríamos a las preguntas que puedan tener, ¿no es cierto?, los asistentes, a fin de que podamos resolver. El expositor tampoco es sábelo todo, no es, ¿no es cierto?, el propulsor de la globalización, pero sí, ¿no es cierto?, entendemos qué cosa es la globalización, del cual no podemos aislarnos, del cual no podemos ser mirones, sino por el contrario, ¿no es cierto?, tenemos que promover, insertarnos, ¿no?, de manera adecuada a la globalización, ¿no es cierto?, acelerar nuestros cambios a nivel productivo, acelerar nuestros cambios estructurales y adecuarnos al proceso de globalización. Gracias. A ver, estamos comunicados. A ver, estamos comunicados. Sí, bueno, sí, sí, maestro. Bueno, estimado profesor Narciso Marmanillo, eh, queremos agradecerle por la brillante exposición de este tema en marco de 40 años de creación institucional del Colegio de Economistas de Ayacucho. Y de igual forma agradecemos a todas las personas que el día de hoy han separado su tiempo para poder participar, ¿no?, activamente escuchando sobre la globalización y su impacto en las economías en desarrollo. Estimados participantes, colegas, público presente, de igual manera queremos hacer la invitación porque el día de mañana también tenemos dos seminarios. El primer seminario que se va a desarrollar es a las 6 de la tarde sobre estrategias y tácticas de lucha contra la corrupción. Lo va a desarrollar nuestro expositor Cesario Marmanillo Pérez. Él es investigador, politólogo, escritor con diplomado en Derecho Constitucional, ¿no? Queremos invitarlos a las 6 de la tarde. De igual manera, a las 7 de la noche vamos a tener otra participación sobre gobierno corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito, COPAC. Lo va a desarrollar esta ponencia, esta exposición, nuestro colega, el economista Ricardo Cajamarca Cabello. Él tiene estudios de maestría en gestión de riesgos, ¿no? Para aquellas personas que desean certificado, ¿no? Pueden escribirnos, ¿no? Nosotros tenemos ya la relación de las personas que el día de hoy han participado y en función a eso otorgarles también, ¿no?, para aquellas personas que deseen. También queremos invitarle las otras actividades que está programado por estos 40 años de creación institucional del Colegio de Economistas de Ayacucho. El día de mañana terminamos con esas dos exposiciones. El día sábado tenemos un encuentro deportivo, ¿no? Estamos seguros que aquí hay amantes del deporte, invitamos a que puedan participar, están abiertas todavía las inscripciones y será un momento también grato de encontrarnos, ¿no? El día domingo tenemos también actividades similares, al cual quedan cordialmente invitados. Muy bien, de esta manera entonces vamos a dar por concluido agradeciendo a nuestro ponente, nuestro decano del Colegio de Economistas de Ayacucho, profesor Narciso Marmanillo Pérez, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias una vez más por separar su tiempo y participar en este seminario. Gracias, colegas. Entonces les esperamos mañana para las siguientes conferencias. Muchísimas gracias.